El 1 de mayo de 2011, en la Casa Blanca, un pequeño grupo de personas observaba en silencio las imágenes transmitidas desde Pakistán. No eran imágenes públicas ni televisadas, eran las señales de un operativo en curso. En una pantalla aparecían datos en tiempo real, coordenadas, movimientos, comunicación entre soldados. Minutos antes, 2 helicópteros furtivos habían cruzado la frontera desde Afganistán rumbo a una residencia desconocida para casi todo el planeta. El objetivo era uno solo: capturar al hombre que desde hacía una década se había convertido en el fugitivo más buscado del mundo. Un hombre que había marcado el inicio del siglo XXI, Osama Bin Laden. Durante años su paradero había sido un misterio. Algunos lo situaban en cuevas en la frontera afgano-pakistaní, otros aseguraban que había muerto y que las agencias de inteligencia ocultaban la verdad. Sin embargo, para un grupo de analistas de la CIA, la convicción era distinta. Bin Laden seguía vivo, y si estaba vivo, podía ser localizado. Aquella noche, tras años de búsqueda, frustraciones y pistas falsas, la misión estaba en marcha. En apenas 40 minutos se decidiría el desenlace de la cacería más intensa de la era moderna. En diciembre de 2001, apenas semanas después de los ataques a Nueva York y Washington, Bin Laden parecía acorralado en las montañas de Tora Bora. Bombarderos, tropas locales y fuerzas especiales estadounidenses habían reducido sus opciones de escape. Sin embargo, las decisiones estratégicas de aquel momento resultaron fatales. Se confió en milicianos afganos para cerrar los pasos montañosos, en lugar de desplegar tropas propias. Esa rendija permitió que el fugitivo se deslizara hacia Pakistán. Para la administración del presidente Bush, aquello fue un golpe devastador. El hombre más buscado había desaparecido, y con él, la oportunidad de cerrar el capítulo antes de que se prolongara durante una década. Entre 2002 y 2006, la inteligencia estadounidense dedicó miles de millones de dólares a la búsqueda. Drones de vigilancia recorrieron las zonas tribales de Pakistán. Informantes eran reclutados con recompensas millonarias. Intercepciones telefónicas y satelitales rastreaban comunicaciones, pero el líder fugitivo parecía haberse desvanecido. En Washington la frustración era evidente. Informes llegaban cada semana, la mayoría contradictorios. Algunos lo situaban en Waziristán, otros aseguraban que estaba en Irán. En ocasiones, la CIA recibía grabaciones de voz atribuidas a él, pero nunca podían confirmar plenamente su autenticidad. Hacia 2007, muchos en la comunidad de inteligencia comenzaron a creer que tal vez ya no estuviera vivo. Sin embargo, un reducido grupo de analistas no renunció. Su estrategia fue distinta: no buscar directamente al líder, sino seguir las huellas de quienes lo rodeaban. En el trabajo de inteligencia, a veces, un detalle menor cambia el curso de la historia. Ese detalle fue un hombre conocido bajo un alias, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Durante años, prisioneros y testimonios habían mencionado a un mensajero leal, alguien que servía de enlace directo con Bin Laden. Al principio, la CIA apenas sabía su nombre de guerra. Fue necesario un esfuerzo de años para descubrir su identidad real: Ibrahim Said Ahmed, originario de Kuwait. La confirmación llegó en 2007 y con ella una nueva estrategia. Seguirlo a él podría conducir al fugitivo. La vigilancia fue lenta y compleja. En un mundo de teléfonos satelitales y redes vigiladas, este hombre era extremadamente cuidadoso. Cambiaba de números, evitaba contactos innecesarios y desaparecía durante meses. Pero en 2010 cometió un error. Usó su propio vehículo para un desplazamiento rutinario. La CIA logró rastrear la matrícula y seguirlo hasta una ciudad inesperada, Abbottabad, en Pakistán. Abbottabad no era un escondite remoto ni una cueva en las montañas. Era una ciudad tranquila, con colegios, mercados y, de forma notable, una academia militar de élite pakistaní. En ese entorno urbano se levantaba una residencia extraña. Los analistas la llamaron el complejo. Sus características despertaron sospechas de inmediato. Altos muros de más de 5 metros rodeaban la propiedad. El alambre de púas coronaba las paredes. No había ventanas orientadas hacia la calle. La basura no se recogía, era quemada en el patio. Dentro vivían varias familias, pero no había teléfono ni conexión a internet. Y lo más llamativo, se había observado la presencia de un hombre alto que casi nunca salía al exterior. Para los analistas aquello no encajaba. No era una prueba definitiva, pero sí el indicio más sólido en años.
Entre agosto de 2010 y abril de 2011, la Casa Blanca celebró reuniones secretas para evaluar el caso. No había evidencia fotográfica ni confirmación absoluta. Los analistas solo podían dar probabilidades. Algunos decían que había un 60% de posibilidad de que fuera él, otros un 80%, pero nadie se atrevía a hablar con certeza. El entonces presidente Barack Obama escuchó cada propuesta. Una opción era bombardear el complejo con aviones B-2 y destruirlo por completo. Otra era esperar más tiempo y reunir pruebas adicionales. La tercera, la más arriesgada, consistía en enviar fuerzas especiales para realizar una incursión directa. Obama rechazó el bombardeo. Un ataque aéreo eliminaría el objetivo, pero también destruiría las pruebas. Si no era Bin Laden, el error sería irreparable. Terminó optando por el riesgo mayor, una operación terrestre. En bases secretas de Estados Unidos se construyó una réplica exacta del complejo. Allí, los comandos de élite de la Marina, conocidos como SEAL Team 6, practicaron la operación en repetidas ocasiones. Ensayaron entradas, evacuaciones, movimientos dentro de pasillos estrechos. Cada segundo debía estar calculado. El operativo fue bautizado como Neptune Spear. Se diseñó para ejecutarse en apenas 40 minutos. Los helicópteros utilizados eran Black Hawks modificados con tecnología furtiva, preparados para volar bajo radares. En paralelo, se trazaron planes de contingencia. Si Pakistán detectaba la incursión y respondía militarmente, habría que improvisar un enfrentamiento. Si los helicópteros fallaban, Chinooks de respaldo estarían listos para extraer a las tropas. El 1 de mayo de 2011, desde una base en Jalalabad, Afganistán, despegaron los helicópteros con 24 comandos a bordo. Volaban bajo, atravesando montañas y evitando radares. A kilómetros de distancia, en la Casa Blanca, Obama y su equipo seguían los datos en tiempo real desde la sala de situación. Al llegar al complejo, ocurrió lo imprevisto. Uno de los Black Hawks perdió sustentación por el efecto de vórtice en un espacio cerrado. El piloto intentó maniobrar, pero la aeronave cayó dentro del patio interior. El accidente no causó heridos, pero alertó a los ocupantes. La tensión fue inmediata. Los comandos improvisaron, salieron ilesos, aseguraron el perímetro y continuaron con la misión. El segundo helicóptero aterrizó como estaba previsto, desplegando al resto del equipo. La irrupción comenzó en la planta baja. Los SEALs encontraron resistencia armada y respondieron con rapidez. En el segundo piso hallaron mujeres y niños. El caos era absoluto, pero los comandos avanzaban con precisión. Finalmente, en el tercer piso, llegaron a la habitación donde se encontraba Bin Laden. El enfrentamiento duró segundos y el objetivo fue neutralizado. Los comandos realizaron un reconocimiento facial inmediato. Luego trasladaron el cuerpo en helicóptero hasta Afganistán. Allí, pruebas de ADN confirmaron la identidad con un 99.9% de certeza. Antes de abandonar el lugar, los SEALs destruyeron el helicóptero caído para evitar que la tecnología furtiva cayera en manos ajenas. El estruendo del explosivo marcó el cierre de la operación. En apenas 40 minutos, la misión había concluido. Obama se preparaba para hablar al país. Pasada la medianoche en Washington, anunció en televisión nacional que el líder fugitivo había sido localizado y eliminado en una operación estadounidense. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. En Estados Unidos, miles de personas salieron espontáneamente a las calles. En otras partes del mundo, las reacciones fueron más complejas. Dudas, críticas y teorías cuestionaron la versión oficial. Lo cierto es que aquel 1 de mayo de 2011, la cacería que había comenzado en Tora Bora llegaba a su fin en Abbottabad. La operación Neptune Spear se convirtió en un referente de la guerra encubierta en el siglo XXI. No solo cerró una década de persecución, también mostró hasta qué punto la inteligencia, la paciencia y la acción militar podían converger en una sola noche. Sin embargo, su desenlace dejó preguntas abiertas. ¿Cómo pudo vivir durante años en una ciudad militarizada sin ser detectado por Pakistán? ¿Fue un error de inteligencia o complicidad? ¿Y por qué se decidió un entierro en el mar y no la presentación pública de pruebas concluyentes? Más allá de esas dudas, la operación marcó un antes y un después.
fue la culminación de un esfuerzo sostenido durante 10 años, en el que cada pista, cada error y cada decisión acumulada llevaron a aquella noche de mayo. La casa de Bin Laden no fue una persecución cualquiera. Fue una operación donde la paciencia y la incertidumbre se enfrentaron al riesgo y a la determinación. Y su desenlace sigue siendo hasta hoy uno de los episodios más recordados de la historia contemporánea. Suscríbete. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción.